decís, no, las formas. No, es que ya tienes un historial. No, es que eres tú, ¿no? Como lo dice Rodrigo Quesada está mal. Si lo que dice Rodrigo Quesada lo dice otra persona, no pasa nada. Y es que es verdad. Fíjate tú que tengo aquí un ejemplo, ¿no? Bueno, estos días, ¿no? Con el tema de lo de la burbuja de los cachés, ¿no? Que parece que fui yo quien abrió la veda y a partir de ahí la gente empezó a hablar de que los freestylers pues cobran bastante, ¿no? Sí, cobran guay. Creo que Capo, que creo que ha sido el único que al final ha hablado de manera pública de esto, ¿no? Como que, bueno, estuvo hablando de que si tenía un discurso más populista o más demagogo, no sé cómo lo etiquetó, ¿no? Al decir que los freestylers, ¿no? Cobran mucho y tal. Haremos ese debate con Capo, al final por agendas no hemos podido cuadrar, pero tendremos ese debate, ¿no? Y al final es lo que hablaba con Blon también, ¿no? En la charla, que no es lo mismo pagar a un freestyler por una publicidad individual que haces tú como individuo, que te paguen por hacer una batalla y luego que esa marca pague X a la empresa en cuestión que organiza la batalla. O sea, es complicado. Son diferentes maneras de entender los patrocinios y tal. Entonces, lo que dice el freestyle, yo es que haciendo una promo a una marca X de manera individual gano más que haciendo una batalla. Ya, y bueno, y equiparándose pues, con el tema de los salarios de los futbolistas, de que el futbolista pues menos mediático cobra más que de los más mediáticos de la escena del free y tal, ¿no? Y creo que es como mezclar muchas cosas y al final no hablar con propiedad acerca del asunto. Siempre lo he dicho, no es lo mismo que te pague una empresa por una batalla que por un patrocinio o una marca. Evidentemente vas a ganar más por el patrocinio porque se centra en el engagement de tu público, de lo capaz que eres de mover esas masas. Y a día de hoy, evidentemente, el freestyle y los propios freestylers no generan tanto como para pedir cachés desorbitados, ¿no? Que es un poco el kit de la cuestión, que creo que los freestylers tienen que pedir en consonancia, tanto los managers como los freestylers, en consonancia a que esto crezca y a que esto genere cada vez más dinero, por venta de entrada, por sponsors, patrocinios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues a todo esto, en la charla que os hablo con Blon, que podéis ir a verla, que hablamos acerca de esto y del pago por visión, habló Asier, ¿no? La mayoría de los jugadores de eSports, un mundo que no estoy tan familiarizado con él, ahora te leo mi bro, un mundo en el que no estoy tan familiarizado con él, pues bueno, no puedo hablar tanto de los eSports, pero bueno, por lo demás de fútbol y eso, quizás no tengo mis conocimientos, ¿no? Y bueno, a lo que vamos, Asier dice que la mayoría de jugadores de eSports cobran 1.000 euros al mes, entrenando 8 horas diarias y compitiendo cuando les toca. La Liga de Fútbol Española genera más de 2.000 millones en facturación por temporada. 2.000 millones es una locura, ¿eh? Creo que hay que ver las cosas en la perspectiva correcta y comparar peras con peras, que es lo que yo diciendo desde el minuto 1, que nos queremos asemejar a la NBA, al fútbol, al no sé qué, y no tiene nada que ver la profesionalización y en los años que llevan a las espaldas expandiendo la disciplina, con una disciplina como la nuestra que lleva 2 días siendo profesional, y ellos llevan años, ¿no? Creo que hay que ver las cosas en perspectiva y comparar peras con peras. Un abrazo, Pablete. Y me encantaría que hablemos sobre esto. Un peleador de MMA en España cobra unos 500 euros por pelea. Un actor de fuckings cobra 800 euros por película. Y así sucesivamente. A lo que viene Capo y dice, bueno, pero es que ninguno de los casos expuestos tiene ni una décima parte de la notoriedad, posición ni número de un competidor de élite del free, que muy a nuestro pesar es exactamente lo que se paga hoy en día las cifritas de las redes. Y esto es lo que hablo, que sí, puedes tener una exposición, puedes tener muchos seguidores, pero luego a la hora de la verdad no es lo mismo tener, por ejemplo, un target de 1 millón de personas, de chavales de 12 años, que tener un target de 100.000 personas, de gente de 25 a 30 años, que tienen su capital económico, que te pueden embolsar una gran cantidad de dinero para X cosas. Son cosas distintas, ¿ok? Hay que ver y comparar y no es lo mismo, como digo, ciertos públicos de ciertas edades. Es que, partiendo de la base, yo porque lo sé y he hecho campañas y patrocinios y lo que piden las marcas es desde el género, para ver qué target tienes tú, si masculino o femenino, en qué franja de edad, para ver qué servicios o qué marcas se pueden interesar por tu contenido, porque evidentemente no tienen los mismos intereses ni el mismo capital económico los chavales de 13 años a 16 que los de 25 a 30. Entonces no es lo mismo la gente que consume freestyle que la gente que consume fútbol. Primero, pasando por la barrera idiomática. Al final, en el freestyle nos tenemos que acoplar a la gente que habla español. En el fútbol cualquiera puede verlo. Evidentemente es que no es equiparable. Por muchas métricas, por muchas estadísticas, por muchas stats que saques, el fútbol siempre va 28 pasos por delante del free, ¿no? Pero a lo que voy, Asier vio este comentario y contestó.
Eso no es cierto, señor. Cualquier industria puede pagar en base a lo que se genera. Fin. Tú tengas 25 millones, tú tengas 25, 30 millones de seguidores, los que tú quieras. Si te vas a meter en una industria X, en este caso el free, pues te tienes que asemejar a lo que esa industria genera, no lo que tú generas. No es lo mismo que lo que tú vayas a generar con tus 30 millones en el free. Por ejemplo, Loquillo. Loquillo es una persona muy viralizada, que le sigue mucha gente, de todas las franjas de edades, en fin, muchísima gente, porque ha salido en muchos programas televisivos nacionales. Entonces en Colombia le conocerá desde un abuelito hasta un niño. Pero claro, al niño lo puede atraer al campo de las batallas, pero al abuelito probablemente no. Entonces ahí está, es lo que tú generas en esa disciplina, no lo que tú eres fuera de la disciplina, ¿entendéis? Que tú tengas 30 millones fuera de la disciplina es una cosa, pero ¿cuántos de esos 30 millones haces que consuman freestyle y paguen por una entrada de freestyle cuando tú vas a batallar? Ese es el kit de la cuestión. ¿Cuánto valen los seguidores en las redes, la visualización en YouTube? O sea, cualquier industria puede pagar en base a lo que se genera, no a los números que se tienen en redes. Ese es el kit de la cuestión. ¿Cuánto valen los seguidores en las redes, la visualización en YouTube? Aparte de que hoy en día todos esos números pueden ser falsos. Lo importante no es la cuantía, sino lo relevante que eres para tus públicos. El engagement, el famoso engagement. En el caso de los artistas, cantantes, humoristas, si tienes 1 millón... Mira, fíjate, y además pone el mismo caso de Loquillo. Si tienes 1 millón de seguidores, pero haces un bolo y eres capaz de vender 100 entradas a 10 euros, tu valor real son 1000 euros porque es lo que generas. Y tú ten en cuenta que de esos 1000 euros le tienes que dar el porcentaje a la organización, evidentemente porque ellos tienen que pagar otras cosas y sacar rédito. Entonces, claro, tú no puedes ir a pedir 6000 euros siendo X freestyler, porque no lo generas, para empezar, y segundo, les tienes que dar un margen a la organización para que puedan pagar no solo tu caché, sino las demás cuantías y demás gastos, y aparte ganar dinero. Por eso viven en una burbuja de un caché. Esto lo he explicado ya, y hemos hablado de esto. Bueno, viene Asier, los pone con mayor propiedad si cabe, los pone profundizando más, independientemente de tener muchos o pocos números. Creo que no hay que tener una visión simplista, sino analizar todos los factores alrededor de esto, y uno de los problemas es que no hablamos de relevancia de los sectores. El no por es la industria más rentable del mundo. Claro, esto es algo, como insisto, que llevo repitiendo desde el minuto 1, la burbuja de los cachés, de que no van en consonancia a lo que verdaderamente generan, que tienen que dejar márgenes. Y ya no me meto en otras cosas como que los jurados deberían ganar más, que eso es punto aparte, ¿no? Pero hablando única y exclusivamente de lo que es el negocio, ¿no? Creo que cierra aquí, así es diciendo, es el ROI, el retorno de inversión, por muchos números que tengas, si no tienes incidencia real en tu comunidad, es decir, conversión a la hora de materializar esos impactos, solo es paja. De ahí la disyuntiva microinfluencer, 10.000 versus los grandes de 1 millón. Asier lo puntualiza, lo esquematiza mucho más, profundiza aún más si cabe en las cosas que llevo comentando desde antes de la charla con Blon, que al final, digamos que el trasfondo es los freestylers cobran mucho en consonancia para lo que impactan, para lo que generan en la propia industria del free, no salir rentable con los cachés que hay, tenéis que ir en consonancia al crecimiento de la profesionalidad y la expansión del free, y que no, porque tal, porque es demagogia, porque esto, lo otro, me hace gracia, ¿no? A mí me dicen eso. No, la demagogia, el discurso populista, porque el esto, porque lo otro, tal, que no sé qué. Lo dice Asier, si me como tremenda masterclass, se asume y se agacha la cabeza. No es ya los discursos que se tienen o el que se dice, sino quién lo dice. Si Asier dice A, sí, guana. Si Rodrigo Quesada dice B, demagogia, populismo, las formas. ¿Habéis visto? Al final, Asier, tanto en el pago por visión como en el tema de los cachés, de la burbuja de los cachés, estamos de acuerdo. Hay que cobrar en consonancia a lo que generas dentro de la industria. Lo llevo repitiendo desde el minuto 1. Los futbolistas tienen otros impactos, los futbolistas están mucho más profesionalizados que los freestylers, y esto es otra cosa. Por eso habla Asier de comparar peras con peras, no comparar peras con manzanas. Fíjate la diferencia, el hilo que hacía Capo, hablando de manera indirecta de mí, evidentemente, ¿no? La campaña esta de la burbuja de los sueldos de los freestylers es una de las campañas más repugnantes que se han hecho desde el bando de salvadores del freestyle que viven del freestyle odiando y bajando a los freestylers. Lo peor, que ni siquiera nace de la filtración de un sueldo, simplemente un argumento en contra del pago por visión que, como ha sido atacado, se ha convertido en la punta de lanza de un nuevo debate. Lo mejor de todo, atacar el salario de las personas a costa de las cuales tú tienes un trabajo que consiste en opinar diariamente sobre ellas y tener los santos cojones de posicionarte moralmente por encima cuando justamente tú cobras más que el 80% de ellos a costa de eso. ¿Habéis visto la diferencia? ¿Habéis visto la diferencia? ¿Qué ataque de la hostia? De que si demagogo, que tú, de que no sé qué, de que esto, que lo otro. Al final, lo que decimos es lo mismo.
lo mismo. Los cachés de los freestylers se tienen que adecuar en consonancia a lo que se genera en la industria. Puso ejemplos más concretos, profundizó más en ciertos números y en ciertos aspectos, pero el trasfondo es el mismo. Y para que veáis la beligerancia con la que se me ataca en un hilo, que si tú te lucras de ellos, que no sé qué, que si salvadores del freestyle, que es que no sé qué, que cómo vas a atacar a los salarios. La diferencia del argumento de Asier con el mío es que Asier profundiza más allá, con estadísticas, con datos, tal, evidentemente, porque él sabe muchísimo más de organización a esos niveles y de cómo capitalizar un evento. La diferencia es que también Asier es Asier y yo soy yo. Asier y yo compartimos las mismas opiniones, tanto en el pago por visión como en el tema de los cachés. Es inviable que los freestylers cada vez quieran duplicar sus sueldos año a año. Entonces, para que veáis la doble vara de medir que hay conmigo, es muy fuerte, ¿eh? Si os ha gustado, pues darle un like, comentar, suscribiros, veniros a Twitch a tirar el premio a la cara. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide Rodrigo Quesada. ¡Pam!